Bienvenidos a su primera clase de biología. Yo soy su profe de biología junto con Natalie y pues esperemos que les guste su clase. ¿Algo que quieras decir, Natalie? Eh, bueno, yo soy la profe que está encargada de Historia de Colombia. Sin embargo, me interesa mucho la biología, entonces ayudé a Mafe un poquito con este tema. Ya. Entonces pues aquí representando a la IP desde biología. Hoy vamos a ver las plantas, la nutrición en las plantas. Entonces pues aquí vamos. Como siempre recuerden mentalizarse, que son personas diferentes, métanle ganas y todo, así es más fácil. Tengan su cuadernito de biología o su libretica para tomar apuntes importantes y pues intenten estar solos y usar audífonos para escuchar mejor y concentrarse más. Entonces, como ya les dije, vamos a ver nutrición en las plantas. Entonces, la primera fase se llama la fase A, absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el xilema. Entonces, la tierra, como pueden ver aquí, se compone por muchos nutrientes, sales minerales y piedritas y varias cositas que se mezclan y se disuelven en agua para entrar a la raíz por estos pequeños pelitos que se llaman con estos pequeños pelitos que se llaman pelos absorbentes. Todo lo que esté disuelto en agua entra, si no está en agua no puede entrar y pues este ya llega a la raíz principal. El siguiente punto, el siguiente paso es el transporte de agua y sales minerales por el xilema. Bueno, entonces, primero que todo, ¿qué es el xilema? El xilema es un tejido leñoso que conduce agua y sales minerales en forma ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace el xilema es transportar la savia bruta, que básicamente es agua con minerales, transporta toda esa savia bruta en forma ascendente por toda la planta. Listo. Entonces, en esta parte del transporte de agua hay dos teorías, se llama la teoría de la presión radicular y la teoría de la cohesión-tensión. Entonces Natalie les va a explicar la teoría de la presión radicular. Bueno, la teoría de la presión radicular nos dice que este es el proceso que ocurre dentro de la raíz cuando el agua la penetra. Entonces, ¿qué pasa? La raíz, a través de los pelos absorbentes, produce un aumento de presión en los conductos del xilema. Recordemos que es un tejido leñoso. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Ocurre que se empuja el agua hacia arriba. Eso es lo que dice la teoría de la presión radicular. Y la teoría de la cohesión-tensión, la cual es como la más apoyada, es que cuando la planta suda, o sea, el agua se evapora, se crea un déficit hídrico que genera una fuerza de succión. Entonces lo que hace es que si la planta suda, el agua se evapora, se eleva esa agua haciendo que el agua y los nutrientes de la raíz suban también con este, ¿sí? Ajá, básicamente son como succionados. Exacto. Listo. Parte C, el intercambio de gases en las hojas. Entonces este es con las estomas, ven estas como cositos oscuritos que parecen labios. Estas son las estomas. Las estomas están en el vez de la planta, que es como la partecita abajo de las hojas, y en los tallos jóvenes de la planta. Estos lo que hacen es que cuando estos ostiolos, cuando las estomas, una parte de las estomas que como es la grietica aquí se llaman los ostiolos, cuando el ostiolo se abre, permite la entrada del dióxido de carbono. La estoma tiene la responsabilidad de abrir solo cuando es estrictamente necesario para recibir el dióxido de carbono, porque cuando entra el dióxido de carbono hay pérdida de agua. Cuando se cierra no hay pérdida de agua, entonces tienen que ser muy responsables con eso. Como aquí dice, las células oclusivas, que son estas que están aquí, son las que regulan el cierre y la apertura de las estomas. Entonces, cuando se abre la estoma, aumenta la cantidad de dióxido de carbono, como ya les dije, que entra en la planta y es la mayor cantidad del agua que se pierde. Y eso.
para la fotosíntesis. Puse unos significados aquí necesarios para entender esta parte, para los que no lo recuerdan o nunca lo han visto o cosas así. Entonces, los autótrofos son los que producen su comida a través de la fotosíntesis usando la energía del sol, como las plantas. No se tienen que mover ni nada. Y el heterótrofo son los que producen su alimento, no lo pueden producir, así que lo tienen que comer, como nosotros, básicamente. Y los aerobios o aeróbicos se les denomina a los organismos que pueden desarrollarse en presencia del oxígeno. Entonces nosotros, los seres humanos, somos aerobios o aeróbicos, también los animales y ciertas plantas. Y anaerobio, que aquí me quedó chiquitico, o anaeróbico, se denomina a los organismos que pueden vivir en ausencia del oxígeno o con bajos niveles de oxígeno, que son algunas plantas marinas o bacterias o organismos unicelulares. ¿Algo que quieras decir, Natalie? Bueno, hay algo que nos falta mencionar, y es que la fotofosforilación es más o menos el equivalente a la respiración celular, pero en las plantas. Esta es otra función que va ligada al ATP, entonces más adelante la explicamos. Listo. Entonces ya con estos términos entendidos, ya podemos pasar a la fotosíntesis. Entonces, pues pongámosle un poquito de historia. Y lo que pasa aquí es que a los inicios de la Tierra, las primeras plantas eran autótrofos quimiosintéticos, que vivían en ambientes sin oxígeno. Quimiosintético es esto, que viven en ambientes sin oxígeno. Y pues autótrofos, como ya entendíamos, hacen su propio alimento. Estas fueron las primeras plantas que existieron en la Tierra. Después de estas llegaron los autótrofos fotosintéticos, que son los que se alimentan con la luz del sol. Y entonces estos dos estaban a los inicios y cuando llegaron estos dos, con la suma de estos dos, llegaron los heterótrofos, que vivieron del producto que los autótrofos generaban. Entonces recuerdan que los heterótrofos son los que les toca comer o absorber la comida porque no la pueden hacer como las plantas. Entonces cuando llegaron estos y estos, aparecieron estos usando los productos que sacaban estos dos. ¿Listo? Entonces existen dos fases en la fotosíntesis, la fase luminosa y la fase oscura. Entonces la fase luminosa es cuando llega el sol a los cloroplastos y la energía libera oxígeno. Y pues se queda el ATP, que ya ahorita Natalie lo va a explicar. Y pues así las células acumulan energía. Y la fase oscura es cuando no es con luz, pero no necesariamente tiene que ser en la noche. Y consume dióxido de carbono y la energía acumulada, que es azúcar, viaja en las hojas de savia bruta a savia elaborada. Entonces, ¿cómo es esto? La fase luminosa es con la luz del sol y lo que hacen es botar oxígeno y absorben dióxido de carbono. Y en la fase oscura, que no necesariamente tiene que ser en la noche, lo que hacen es absorber dióxido de carbono y acumulan azúcar en las hojas. Entonces es como para cuando no tienen como comida o se están quedando sin energía, cogen ese acumuladito que tenían de hace tiempo para ese momento en el que les hace falta esa comida. Entonces Natalia va a explicar lo que es el ATP. Entonces, primero se van a leer esa pequeña historieta y luego procedo con la explicación. Pues si quieres yo la leo ahí en voz alta como para ponerle personaje y que la gente... Se ponen las voces buenas, mentiras. Léela si quieres. ¿Qué es el ATP? Entonces llega el cosito rojito, esta gomita. Se ayuda, no sé qué es el ATP. Y la gomita azul dice, oh, eso es terrible, está muy bueno. La gomita azul dice, pero yo te trataré de explicar. La gomita azul es Natalie. Y Natalie dice, ahora presta atención a esta maravillosa presentación. Chan, 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 chan. Listo. Entonces, como ven ahí, mi amiguito es el adenosine trifosfato, pero en su abreviatura se le dice ATP. Acá pues está su representación. Entonces, partamos del hecho de que el ATP
es lo que los seres vivos empleamos para todas las funciones celulares todos los procesos celulares que hay en nuestros organismos, ¿no? Entonces, básicamente el ATP es la energía que necesitamos para estar vivos. Entonces, vamos a explicar en qué consiste el ATP. Consiste en 3 iones de ácido fosfórico, que se pueden ver acá. Entonces, estos 3 iones de ácido fosfórico son un grupo fosfato. Este grupo fosfato está unido a un nucleósido. ¿Qué es un nucleósido? Es una combinación de una base nitrogenada y una base de azúcar con 5 átomos de carbono. En este caso, en el ATP, vemos que son 5 átomos de carbono que forman una ribosa, y cuando lo unes con la base de hidrógeno se forma una adenina. Por eso se le denomina adenosina. Entonces, por eso nos queda el nombre de adenosin trifosfato. Pero bueno, ¿cuál es su función más exacta? En el proceso de la fotofosforilación que se hace en las plantas, ayuda a que las moléculas de dióxido de carbono sean convertidas en glucosa. ¿Y qué pasa? En los animales nosotros hacemos lo mismo, pero con otro proceso que es la respiración celular. Continuamos. Entonces, pues básicamente es eso. Entonces aquí, como vemos, entra la energía de la luz a la clorofila, absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno. Así de simple. Son como varias cosas para que puedan hacer bien la nutrición. Entonces ya las vimos todas. Cuando entran las sales minerales, en este caso la energía y el dióxido de carbono. Entonces, siguiente es la distribución de la savia elaborada por el floema. Listo. Entonces el floema es como el xilema, pero diferente. Ven aquí este cosito, este como tubito azulito, este es el xilema. Por aquí entran los nutrientes hacia arriba, todos los nutrientes y sales que entran por las raíces chiquitas que anteriormente vimos, y este es el floema que va hacia abajo, este rojito. Entonces, la savia elaborada es una mezcla de azúcares, aminoácidos, sales y agua. Se transforma a través de los vasos del floema, que ya les mostré cuál es, y se desplaza hacia las zonas llamadas sumideros, que es donde consumen o almacenan, como donde hacen el guardadito de comida para cuando la necesiten. Entonces básicamente es eso. Este paso es muy chiquito. Aquí entra toda la savia elaborada y se guarda en los sumideros. ¿Listo? El siguiente paso es la respiración de las plantas. Entonces puse 2 datos curiosos para que los vean. Como sabías que una célula vegetal por término medio tiene 200 mitocondrias. Y sabías que la fotorrespiración puede reducir el 50% de la actividad fotosintética de plantas que viven en ambientes cálidos y secos. Entonces la respiración de las plantas es muy sencilla. Es un proceso catabólico que requiere oxígeno y la función de esta es la degradación de la materia orgánica. Entonces absorben dióxido de carbono, que es como el oxígeno de ellos. Como nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono, ellos absorben ese dióxido de carbono y botan el oxígeno. Hacemos como un circulito es un circulito, una cadena para todo en la tierra es una cadena, lista. Entonces es eso, nosotros les damos su respiración y ellos nos dan la nuestra. Listo. Y aquí el fototropismo. Entonces hay 2 tipos de fototropismo: el fototropismo positivo y el fototropismo negativo. Entonces, ¿qué es el fototropismo? Es cuando una planta se mueve en dirección al sol, pero este es solo el fototropismo positivo. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, la plantita está inclinada hacia el sol para recibir la luz. Entonces es cuando se mueven hacia el lado. Entonces no sé si pueden verlo en las matas de su casa o afuera, que hay algunas maticas que están como hacia un lado, como corriditas, y es para recibir el sol mejor de un lado, como los girasoles. Y el fototropismo negativo es cuando la planta no busca el sol, como que se aleja, mira para el otro lado.
Entonces, positivo y negativo. ¿Algo que quieras decir, Natalie? No sé si ahorita sigue lo del juego. No, todavía no. Creo que nos falta un paso y ya. Ah, vale. Sí, nos falta solo uno. ¿Listo? Y sigue la eliminación de los productos de desecho. Como todos los seres vivos, cuando consumen algo tienen que hacer sus desechos. Entonces, esta es la función como más fácil. Simplemente la función que trae la planta es la eliminación por difusión del dióxido de carbono. Entonces ellos eliminan es el sobrante, que es el oxígeno. Entonces esto se produce en la acumulación de las vacuolas y así sueltan el oxígeno. Eso es todo, la verdad. Esta es la parte como más sencillita. Absorben el oxígeno, el dióxido de carbono, y lo que no lo sirve, que es el oxígeno, lo desechan por medio de las se acumula en las vacuolas y por ahí las elimina. Y ya, sigue el jueguito. Bueno, lo voy a iniciar. Bueno, voy a quitar el sonido porque creo que está muy alto. Y no sé cómo bajarlo, la verdad. Va ganando biología. Yo entré tarde. Linda la jugada. Esta se me olvidó. Ay, no estoy incorrecta. ¿Qué pasa, profe? Bueno, gané. Vamos a revisar, ¿no? ¿Qué produce el color verde en la mayoría de las plantas? Pues lo dijimos en medio de la explicación, los cloroplastos. O no como tal los cloroplastos, sino... ¿Me puedes explicar, Mafe, un momentico? ¿Yo? Eso es lo problema. Pues son los cloroplastos, sí, o sea, la clorofila que está en los cloroplastos son las que producen el color verdecito de las plantas. Si no estoy... Listo, ¿qué es el xilema? A eso también pues le esta sí. dijimos. Que era un tejido leñoso que conduce sales minerales y nutrientes de manera ascendente por toda la planta. Incluso mostramos No era un una conducto imagen. tubular que conducen sales minerales y nutrientes. ¿Por qué? Porque pues dijimos claramente que era un tejido leñoso. Lo de conducto tubular pues podría ser, pero no es lo exacto. Aparte, mostramos una imagen que era la parte del xilema y la parte del floema. En esta, ¿cuáles afirmaciones son correctas? Esta pues sí tenía que ser seleccionar varias, ¿no? Entonces miremos en orden. Las plantas obtienen ATP mediante la respiración celular. No, las plantas la obtienen mediante la fotofosforilación, que fue lo que les expliqué. La respiración celular la hacen los animales. Los animales degradan ATP mediante la fosforilación. Pues no. Los animales degradan ATP mediante la respiración celular. Esta sí. Y los hongos degradan ATP mediante la fotofosforilación. No, ¿por qué no? Porque Mafe explicó algo de organismos autótrofos y heterótrofos. Recordemos que los autótrofos son los que pueden producir su propio alimento.
Y los heterótrofos son los que no. En este caso, los hongos no son plantas, hacen parte del reino fungi. Son hongos y los hongos son heterótrofos, necesitan conseguir su alimento de otra forma, no hacen fotosíntesis. La siguiente, las plantas obtienen ATP gracias a la fotofosforilación. Pues sí, esa la explicamos. La fotosíntesis se produce en dos fases, día y noche, pues no es correcto. Anafase y metafase es otra cosa. Fase oscura y fase luminosa. Sí, Mafe lo explicó. Ninguna de las anteriores, pues no, porque sí era esta. Y creo que ya. Listo, entonces eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Muchas Bye, bye. gracias. Bye. Con cariño.